difícil, pero en Génesis capítulo número 1 habla de la creación, habla de la creación, habla de cómo Dios creó, formó, y también habla con qué propósito lo hizo, con qué propósito lo hizo. Y dice la escritura que el mundo estaba desordenado y vacío. Otra vez, en el capítulo número 1, en el verso número 1 del libro de Génesis, la Biblia dice que el mundo estaba desordenado y vacío. Y dice la palabra que estando el mundo desordenado y vacío, el Espíritu de Dios se movía. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios? Se movía. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, se movía sobre la tierra, se movía sobre lo que fue creado por Dios, pero estaba desordenado y vacío. Y no solamente estaba desordenado y vacío, otra de las cosas que dice la Biblia que tenía es que ¿qué había en el mundo? Tinieblas. ¿Qué había en el mundo? Tinieblas. No solamente estaba desordenado, no solamente estaba vacío, sino que también existían tinieblas. Y Dios, dice la palabra, que Dios empezó a poner orden. Y Dios es un Dios siempre de orden. Dios es un Dios que quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Dios que quiere que nosotros podamos vivir de la mejor manera. De la mejor manera. Entonces Dios, antes de crear al hombre, antes de crear absolutamente todo lo que hizo, Él empezó a ordenar lo que estaba en el mundo. Todo aquello que estaba desordenado y todo aquello que estaba en oscuridad, todo aquello que estaba en tinieblas, dice la palabra que empezó a ser ordenado. Y Dios empezó a crear, a darle orden al cielo, a darle orden a la tierra, a darle orden a las aguas. Empezó a crear a los seres vivientes, empezó a crear los monstruos marinos, empezó a crear a los animales, empezó a crear la creación. Todo lo que hizo Dios un día a la vez, empezó a decir: y hágase esto, y se hacía. Sepárense las aguas de la tierra, y se separaban. Empezaba a hablar: pónganse las lumbreras de día y pónganse las dos astros que enseñoreen el día y la noche, y hizo el sol y hizo la luna. Y dice la escritura que Dios empezó a dar orden. Dios empezó a dar orden a la tierra. Él empezó a poner todas las cosas donde deberían de ir. Y cuando Dios le hubo dado orden a toda su creación, entonces Dios no solamente Él dijo hagamos, no solamente dijo voy a hacer al hombre, dijo hagamos al hombre. Escucha bien, si tú lees con detenimiento, dice la escritura que Dios dijo sea la luz, y la luz fue. Dios dijo sepárense las aguas de la tierra, y las aguas se separaron de la tierra. Pero cuando todo estaba en orden, entonces Dios reunió al consejo, al Espíritu Santo, a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, y luego dijo hagamos. No dijo, y Dios dijo. Dios, cuando iba a hacer al hombre, entonces fue que Dios dijo hagamos al hombre. Hagamos al hombre. Él dijo, si tú lo lees detenidamente en el capítulo 1, el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y el hombre fue hecho a imagen de Dios, semejanza de Dios. El hombre, la Biblia no comienza con un relato de destrucción o de pérdida. La Biblia dice que empieza con un tema de gloria.
de la gloria de Dios. Así está empezando la Biblia. Hasta aquí estamos escuchando puras cosas buenas de la creación del hombre. Estamos escuchando cómo Dios estaba ordenando todas las cosas, cómo Dios creó al hombre y cómo Dios le dio una identidad al hombre. Identidad. ¿Y qué iba en esa identidad? En esa identidad del hombre iba la imagen, iba la semejanza de nuestro Dios. La Biblia no empieza con un infierno. La Biblia empieza con un Edén, con un lugar propicio. La Biblia no empieza con un hombre caído. La Biblia no empieza hablando de un hombre caído. La Biblia empieza hablando de un hombre hecho a la imagen y semejanza de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? Pero para poder entender el por qué el Salvador tuvo que nacer, primero tenemos que entender lo que el hombre perdió. ¿Qué teníamos con Dios antes de la caída? ¿Qué teníamos con Él? ¿Qué fue lo que nosotros teníamos? Y aquí está, teníamos identidad, teníamos comunión, teníamos autoridad y teníamos propósito. ¿Cómo fue creado el hombre? El hombre fue creado con identidad. La identidad de Dios es lo que Él declaró y dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Identidad. Cuando hablo de identidad, estoy hablando de imagen y estoy hablando de semejanza. Cuando hablo de identidad, estoy hablando de cómo el hombre fue creado para reflejar, para ser la imagen del Dios invisible, visible. La imagen, cuando nosotros hablamos de esa imagen, estamos hablando de reflejar a Dios. Y para eso fuiste creado. Fuiste creado para que a través de ti se vea la grandeza de Dios. Fuiste creado para que a través de lo que tú eres pueda reflejarse como en un espejo. Cuando tú puedes verte, tú puedes ver tu imagen, tú puedes ver quién eres, tú puedes ver esa imagen. Pero si ese espejo por alguna razón se quiebra, esa imagen es distorsionada. Y esa imagen es distorsionada porque no puedes reflejar esa imagen que Dios te hizo. No puedes reflejar esa luz que Dios te hizo. No puedes reflejar lo que Dios es. ¿Por qué? Porque la imagen se quiebra. La imagen significa, cuando estamos hablando de imagen y semejanza, estamos hablando de reflejar. La imagen es la identidad, lo que eres por creación. La imagen no se compra, la imagen no se adquiere. La imagen tú la heredaste. Dios te hizo su imagen. Esa imagen no necesitas hacer nada. Dios te hizo con esa imagen. Así fuiste hecho, así fuiste, a lo mejor la palabra es mala, pero así fuiste fabricado. Y no necesitas hacer nada. Tú eres la imagen. Dios así lo hizo. Y Dios estaba creando algo tan perfecto, tan bueno, para representarlo a Él, para que Él se pudiera ver. Y la semejanza, cuando Él habla de imagen, es verlo a Él en ti. Pero cuando habla de semejanza, Él habla de carácter. Y cuando Dios dijo, no es lo mismo imagen y semejanza. Imagen es lo que tú
das lo que lo que se puede ver en ti, sin que hables, sin que digas nada. Pero la semejanza es el carácter. Y el carácter sí se ve. Y el carácter sí se nota. Y Dios nos hizo con esas dos poderosas cosas, con identidad y con semejanza. Y todo iba bien. Hasta ahorita no pasa nada malo, todo iba bien. Esa imagen nos daba la racionalidad. La imagen en la cual fuimos creados nos daba la racionalidad. Esa imagen te hacía, esa semejanza te hacía ser racional, una persona capaz de pensar y conocer la verdad, una persona que podía razonar, una persona que podía saber cómo reflejar a nuestro Dios, una persona que tenía la habilidad de racionar. ¿Dónde perdimos la racionalidad? La racionalidad te lleva a decir: esto es bueno, esto es lo que agrada a Dios, esto es lo que refleja a Dios, esto es lo que hace que nosotros podamos ser vistos como es visto nuestro Padre. Una persona racional no se mete en problemas, una persona racional no pierde su forma de hablar, una persona racional no pierde su forma de hacer las cosas, porque Dios te hizo en la imagen y en la semejanza, te hizo una persona racional. Nos hizo una persona racional, una persona que pensamos, una persona que piensa. No solamente eso, el Señor puso moralidad en nuestra vida. Él nos hizo saber lo que es justo, lo que es injusto. En esa imagen y en esa semejanza, ahí venía todas estas características del hombre: la espiritualidad, la capacidad de amar, la capacidad de adorar a Dios, la capacidad. Ahí venía, dice la palabra, que el hombre se paseaba con Dios, tenía un encuentro con Dios, tenía comunidad con Dios, tenía comunicación con Dios, tenía permanencia con Dios. Así fue en el principio. Dios no visitaba al hombre, Dios vivía con el hombre. Así nos creó Dios. Dios nos creó de esa manera. Dios nos creó con voluntad. Pero ¿dónde se perdió? Lo que vemos no es algo bueno que está sucediendo en nuestra sociedad. Dios nos creó con voluntad para poder elegir, para poder amar y para poder obedecer, y todo iba muy bien de acuerdo al plan de Dios. Todo iba marchando muy bien. Dios nos dio creatividad. Si usted lee el libro de Génesis, usted se va a dar cuenta de cómo Dios nos dio la creatividad para inventar, para diseñar, para crear. Dios nos da la habilidad, la creatividad. Dios nos dio la comunión de vivir en amor, de vivir en relación y de vivir en unidad. Dios nos lo da, lo teníamos. Dios dijo: así voy a hacer al hombre a mi imagen y a mi semejanza. Y lo que tú logras no lo logras por quien tú eres, lo logras por cómo Dios te hizo. ¿Cómo es que Dios te hizo? Al bebé, al anciano, al pobre, al poderoso, a todos nos hizo a imagen y a semejanza. Todos tenemos la oportunidad. A todos se nos dio dada la oportunidad. ¿Por qué? Porque tu identidad no se fabrica. Tú no tienes identidad porque hiciste algo. Tú tienes identidad porque así Dios te creó. ¿Y dónde se perdió la identidad?
Ahora la gente no sabe qué es. La gente no sabe. Jóvenes confundidos, adolescentes confundidos, niños confundidos, padres confundidos, matrimonios confundidos, porque no han conocido la identidad, no han conocido cómo fueron hechos, no conocieron cómo. Perdieron la racionalidad, o perdimos la racionalidad, perdimos la voluntad, perdimos la moralidad, perdimos algo tan grande que Dios puso en nosotros para conservarlo, algo tan grande que Dios puso en nosotros para hacerlo, lo perdimos. Pero no fue así al principio. El mundo no fue creado para lo que estamos viviendo. El mundo fue creado para algo distinto, diferente. El orden que Dios puso en el Edén, el orden que Dios puso en la tierra, cómo Dios ordenó los cielos, la tierra, cómo Dios ordenó todo lo que Dios le estaba encomendando al hombre, era llevarlo a toda la tierra, extenderlo de la misma manera, extenderlo. Yo me imagino que Dios puso el Edén como un ensayo, como una prueba. Dios puso el Edén como algo para que aprendiéramos, a reflejar la gloria de Dios, la identidad de Dios, la semejanza de Dios. Fue algo que Dios puso ahí para que nosotros pudiéramos extenderlo. Pero se cayó. Lo que Dios había diseñado se cayó. Dios puso autoridad para que, dijo, enseñoréense de los peces, de las bestias, de los árboles, de las montañas, de los ríos, de los mares. Enseñoréese el hombre. Y los hemos acabado. Hemos acabado con nuestro entorno. No fuimos creados para ser dominados, fuimos creados para dominar. No fuimos creados para ser dominados por el pecado. Fuimos creados para dominar y echar fuera el pecado. No fuimos creados para ser dominados por las circunstancias. No. Fuimos creados para dirigir. Fuimos creados para multiplicar vida. Para eso fuimos creados. ¿Y cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Cómo se perdió todo? Eso es como fuimos hechos. Pero ahora quiero entrar. ¿Cómo se perdió todo? ¿Cómo fue que todo se perdió? ¿Cómo fue que el hombre, lo que se le confió, lo que se le dio, lo entregó? Satanás no robó lo que Dios le dio al hombre. Escúchame bien. Satanás no robó lo que Dios le dio al hombre. El hombre se lo entregó. El hombre le dijo al enemigo: te cedo la autoridad, te cedo lo que me fue dado, te lo doy. Y ustedes saben la historia, cómo fue que el hombre llegó en Génesis capítulo número 3. Usted va a leer cómo fue que el hombre llegó ahí, cómo se entrevistó
conquistó con la mujer, cómo engañó a la mujer, porque así es el enemigo. El enemigo sigue usando las mismas tácticas que usó con Eva. El enemigo sabe que le funcionó con Eva y el enemigo sabe que le sigue funcionando el día de hoy, aunque el enemigo, las circunstancias del enemigo en aquel tiempo y ahora son diferentes. Ahora el enemigo fue derrotado y es algo de lo que voy a hablar en las otras enseñanzas, pero quiero concentrarme en la astucia del enemigo para llegar con Eva y empezar a platicar con Eva y empezar a introducirse con una persona que estaba hecha para que reflejara la imagen y la semejanza de Dios, una persona que fue hecha para reflejar la gloria de Dios. Le dio apertura a una conversación con el enemigo y el enemigo le empieza a engañar, le empieza a decir con que Dios te dijo que no comieras de los árboles del huerto. Y la mujer empieza a entablar una comunicación con él y le dice: no, momento, estás equivocado. Dios nos dijo que solamente de un árbol no podíamos comer, porque el día que comiéramos de él ciertamente moriríamos. Y el enemigo le dice, bueno, no es así. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que tú comas de ese árbol, tú te vas a hacer igual a Dios. ¿Cuántos están viendo el engaño? Ahora, primero te dije que el hombre había sido hecho a la imagen. Y el diablo está diciendo: cuando comas, vas a ser igual. El hombre y la mujer ya estaban representando la imagen, ya eran como él, estaban representando lo que Dios era. Ellos ya lo tenían, ya estaban representando la imagen y la semejanza de Dios. Habían sido hechos para eso, habíamos sido hechos para reflejar la imagen y la semejanza de Dios. Esto es Dios, esta es su imagen y esta es su semejanza, este es su carácter. Estas son las cosas que Él le agrada, las cosas que Él ama, las cosas que Él quiere. Esto soy yo y esto es Dios, porque Dios me hizo para reflejarle. No soy Él, pero sí lo puedo reflejar. Y el diablo engaña a Eva, y usted sabe la historia. No quiero compartir de lo que pasó en detalle, pero Eva dice que voltea y ve el fruto del árbol y dice que vio que era bueno. Vio que era bueno. Y Eva toma del fruto, lo come, y le había advertido a Adán. Adán se le dio la instrucción, todavía Eva no estaba cuando Dios le dio la instrucción a Adán. Dios le dijo a Adán: Adán. Y yo creo que Adán falló en darle la instrucción a la mujer, de decirle a la mujer: el día de esto no puedes comer de ninguna manera, por ningún motivo puedes comer de este árbol, porque así lo estableció nuestro Dios. Pero comió, y dice que no solamente comió, sino que le dio a Eva. Eva le dio a Adán, perdón. Y Adán comió del fruto también. Y en ese momento Eva fue engañada y Adán decidió desobedecer. Eva ya había sido engañada, pero cuando llega con Adán, Adán le dice: pero es que ¿qué hiciste? Bueno, pues es que mira, no está tan mal. Y Adán decide desobedecer igual que Eva. Y en el momento de la historia que podemos ver lo trágico que sucedió, ahí fue cuando el hombre suelta la corona que Dios le había dado, la autoridad que Dios le había dado, y la pierde, porque se le entrega al enemigo. El hombre pierde la identidad y se le entrega al enemigo. El hombre pierde no solamente la identidad, el hombre rompe la comunión con el Padre. ¿Cuántos están entendiendo lo que se perdió?
rompe la comunión con el Padre. El hombre entrega la autoridad, el hombre entrega aquello que se le había confiado, lo entrega, lo cede al enemigo. El enemigo lo toma y el enemigo toma autoridad sobre el hombre, y el enemigo empieza a hacer de las suyas con el hombre. Dice que el Señor lo echa fuera a Adán. Lo echa fuera, porque así había estado establecido. La gran tragedia después de la caída, que fue que la gloria se convirtió en ruina. La gloria de Dios se convirtió en ruina. Lo que Dios quería expresar a través del hombre se convirtió en ruina. Lo que era la luz se convierte en oscuridad. El hombre había sido diseñado para reflejar la identidad, para reflejar la imagen, para reflejar la luz de nuestro Dios, y se vuelve oscuridad. Lo que era vida en él se vuelve muerte. Dios le dijo: el día que comas de este árbol ciertamente morirás. Y así fue. El hombre quebró lo que Dios había establecido. El hombre tenía inocencia, tenía paz, tenía comunión, identidad clara, tenía autoridad espiritual, y todo eso lo perdió. ¿Y qué fue lo que adquirió? Vergüenza, miedo, inmediatamente, culpa, acusación y muerte espiritual. La caída no solamente quedó en el corazón, se expresó inmediatamente, entró a la casa de Adán. Dice la Escritura que el Señor se paseaba y le preguntó a Adán: Adán, ¿dónde estás? Y Adán contesta: Señor, es que estaba desnudo y me dio vergüenza. Y Dios le dice: ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hiciste? Y Adán dice: Señor, yo no hice nada. La mujer que tú me diste, que ni siquiera yo te la pedí. Y Eva estaba ahí. Y cuando Dios voltea a ver a Eva: Eva, ¿qué pasó? Y Eva dice: yo no. A ver, Señor, yo no fui, Señor. Yo no fui. Fue la serpiente. Y eso no existía. Eso no estaba en el propósito de Dios. Eso no estaba en el paquete que Dios quería para la humanidad. Eso no estaba. El miedo, la vergüenza, el temor no estaba. Adán empezó a decir: tengo temor, tuve vergüenza, y empezó a culpar, empezó a pelear en su matrimonio, empezó a pelear con aquella persona que Dios le había dado para que disfrutara y fuera feliz. Y se quiebra. La caída trajo cosas terribles. Antes era una relación con Dios y se paseaban por el huerto y vivían con Dios y vivían felices y vivían contentos. Pero en la caída empezó a entrar el miedo, empezó a entrar la distancia, empezamos a ver como las acusaciones, el orgullo, empezamos a ver muchas cosas que no estaban en el plan. Después, una vez que fueron echados fuera, en la familia de Adán, se comete el primer asesinato.
Caín mata a su hermano Abel. Eso es lo que pasó en la caída del hombre. Eso fue como el espejo que habíamos sido hechos para reflejar la identidad, la imagen y la semejanza fue quebrado. Y hoy puedo voltear a mi alrededor y puedo decir: Señor, ¿cuántos espejos rotos hay? ¿Cuántos espejos rotos hay que no pueden reflejar tu imagen y que no pueden reflejar tu semejanza? ¿Cuántos espejos rotos, cuántos espejos se han quebrado? No sé cuántos se han visto en un espejo roto. De eso que lo tienes ahí, se quebró y ahí lo conservas. Y te tienes que ver en pedacitos así. ¿Por qué? Porque no puedes reflejar la imagen de Dios. Y de eso se trata. De eso se trata el plan que nuestro Dios diseñó inmediatamente después de que el hombre cayó. De eso se trata, de que podamos reconstruir, no sé si la palabra es correcta, restaurar, reparar lo que se quebró. Y en un espejo roto, la luz todavía se refleja, pero se refleja distorsionada. Se refleja distorsionada. El hombre aún tiene inteligencia, aún tiene amor, aún tiene familia, pero está roto. Refleja a Dios, pero quebrado, roto. ¿Y sabes qué? Un espejo roto no se puede reparar a sí mismo. Necesita alguien más que haga eso. No importa cuántas cosas buenas hayas hecho, estás roto, estás quebrado y necesitas un restaurador. Necesitas a alguien que meta su mano. Y no ocupas a alguien que venga a limpiarlo. Ocupas a alguien que venga a reconstruirlo. Porque cuando lo limpias, se vuelve a ensuciar, porque no está reconstruido. Y es Cristo quien viene a poder unirnos a Él nuevamente, a ser restaurados a su imagen otra vez. Por eso tenemos que pensar. Pásenle el piano. ¿Cuántos conocemos? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas familias conocemos que hoy no reflejan la imagen de Dios? A lo mejor tú en este momento dices: estoy quebrado, estoy roto y he perdido la racionalidad, la he perdido. Créeme que nuestra nación está pasando por problemas tan difíciles, hermanos, tan difíciles, que no puedes ver
la imagen de Dios. Y no nada más la nuestra, muchas naciones, muchas naciones. No están reflejando la imagen de quien los creó. Pero si volvemos a donde estamos y preguntamos en lo particular, ¿cuántos de nosotros, cuántos en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestro hogar, no estamos reflejando eso? No estamos reflejando a Dios. ¿Cuántos? Solamente Cristo restaura la imagen. Solamente Cristo restaura la imagen. Yo quisiera terminar este sermón haciendo una invitación a aquellas familias, matrimonios, primero, que digan: ay, pastor, yo necesito a Cristo, necesito terminar, necesito que nuestro espejo sea restaurado para poder reflejar correctamente la luz, la imagen de nuestro Dios. Y si hay parejas, matrimonios, voy a pedirte que ahí con tu esposa te pongas de pie y en tu lugar y le digas: nosotros, Señor Santo, ayúdanos, Padre. Y a lo mejor la esposa va a decir: tú necesitas, yo no. Pero apoye la decisión de él, o apoya la decisión de ella de decir: levantémonos y pidámosle a Dios que Él restaure lo que somos, lo que Él hizo con nosotros a través de Jesús, que lo restaure. Habrá parejas que quieran decir: Señor, ayúdame antes de terminar el año, restáuranos como matrimonio, queremos reflejarte a ti. Gracias, Jesús. Gracias. 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 Mira, Padre, ¿cuántos de nosotros tú nos has hecho y nos has creado para reflejar algo que no estamos reflejando? Pero aquí, Señor Santo, si ha entendido tu palabra, si ha entendido tu mensaje, y hay parejas y varones también que hoy se ponen de pie y te dicen: Señor, restaura mi familia, restaura mi matrimonio en todas las áreas, Señor. No estoy hablando de que tengas problemas como matrimonio, pero a lo mejor si tienes problemas para reflejar la identidad que Dios te dio. Y tal vez no estás tú queriendo correr de tu casa, o tal vez sí, pero reflejar a Cristo es reflejar en todas las áreas, en tu hablar, en tu ser, reflejar en lo que haces, reflejarlo en a dónde vas, reflejarlo con quién se juntan, reflejarlo en los lugares que asisten. Y a lo mejor hay muchas cosas donde estás participando en cosas que no debes de participar, y estás yendo a lugares que no debes de ir, y estás hablando cosas que no debes de hablar, porque sabes que eso no es la identidad que Dios te ha dado. Esa es la identidad de aquel a quien cedimos la autoridad y
que Jesús se encargó de tomarla, arrebatársela nuevamente y te la volvió a entregar a ti. Así que hoy tienes tú la autoridad restaurada por medio de nuestro Señor Jesucristo para echar fuera la racionalidad equivocada, fuera la inmoralidad, fuera el miedo, el temor, fuera la discusión, el pleito, la ira, el enojo, fuera, porque eso no refleja la imagen a la cual fuimos creados. Y hoy, Jesús, te doy gracias por estas familias, Padre. Gracias, Padre. Abrace a su esposo, a su esposa. Abrace a sus hijos. Si sus hijos se pararon y están con usted, también pónganse de pie ahí y hagamos este ejercicio como familias. Y si usted no ama a su familia, pero también quiere ponerse de pie, también lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Hoy oramos, Padre. Si está con sus hijos, hágalo con sus hijos. En el nombre de Jesús, Señor Santo. Restaura, Señor Santo, a cada familia. Restaura a cada varón. Restaura a cada persona, Señor. Restáurala, Padre, para que reflejen tu imagen, para que te reflejen a ti, Señor, para que reflejen tu semejanza, Padre, en el carácter, Señor, en comunión contigo, Padre, en el propósito, Señor Santo, que tú creaste, Padre. Que reflejen, Señor, cada uno de ellos, Padre, en este tiempo tan importante que estamos presenciando, Señor, de tu nacimiento. Que todos nosotros, Padre, podamos reflejarte a ti, Jesús. Ore usted ahí con su familia y dile a Jesús, dígale a Jesús, ayúdame, Jesús. Si usted es el varón, dígale, ayúdame, Señor Santo, que yo en mi casa te reflejemos tu imagen. Yo en mi casa reflejemos tu semejanza, Padre. Ayúdame, Jesús, ayúdame, Señor Santo, en este tiempo de Navidad, Padre, a poder alrededor nuestro, Señor Santo, ser ejemplo, que la gente pueda ver, Señor, que la gente pueda ver, Señor, te pueda ver a ti, Señor, en nosotros, que la gente pueda verte a ti, Señor, en nuestras acciones, que la gente pueda verte a ti en nuestro hablar, que la gente pueda verte a ti en nuestro caminar, Señor Santo. Ayúdanos, Padre, ayúdanos, Jesús, en el nombre de Jesús. No hay otro nombre, reinas para siempre, Jesucristo. Nombre, no hay otro nombre dado a los hombres, Jesucristo. Nombre sobre todo.
creados. Amén. Amén. Prepárese para nuestra comida navideña. Próximo domingo estaremos dando más anuncios, pero separe la fecha. Sábado, el domingo 21. No sé cuántos nuevos tenemos que nos visitan por primera vez. ¿Nuevos? ¿Hay nuevos? Por acá tenemos unas personas nuevas. Ahora acá tenemos otras personas nuevas. ¿Por qué nos damos un fuerte aplauso a las personas que nos acompañan por primera vez? Tome el tiempo para saludarlos, tome el tiempo para acercarse con ellos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Y si nos pueden permitir unos minutos al final, aquí tenemos un área con un sillón. Queremos saludarlos antes de que usted se vaya. Que Dios le bendiga. Estamos despedidos. La bendición de Dios para ustedes.